Gracias por los que esperaron un ratito para que los demás terminen de orar. Por el espíritu que hubo en este lugar, damos gracias a Dios y sigue estando. Como les decía al principio, Dios nos quiere hacer descansar. Y venía a mi mente cuando preparaba la predicación la imagen de un río. Y ahí me puse a investigar, a ver qué es un río, a volver un poco a la época de la secundaria, cuando estudiábamos qué función tiene, qué hace, es importante, no es importante. Y uno encuentra información y cosas que en todo nos revelan lo que es Dios para nosotros. Mientras buscaba ahí veía que un río es fundamental para el ciclo del agua. El río recoge todo el agua que está en la tierra o que cae, o el agua subterránea, y lo va encauzando, la va cauzando y la lleva al mar. Y luego, todos sabemos, ahí en el mar se evapora y el ciclo del agua fluye y trae la vida. Entonces cuando uno mira un río, mira vida. Y veía ahí algunos puntos, decía, además de vida, proporciona belleza. Y saben, yo soy bastante fanático, si me permiten el término, de la provincia de Córdoba. Más de una vez me han escuchado decirlo. Somos adoptivos en este lugar con Vero. Hace como 15 años vivimos acá en la provincia, somos de Buenos Aires, pero Dios nos ha bendecido mucho en este lugar. Y mientras miraba la prédica, me acordaba ahí de los ríos de Alpacorral, me acordaba de esa belleza que uno va ahí, va a descansar al río, vas a descansar. Y también proporciona producción, alimento. Miraba ahí que el río, o uno de los ríos más importantes del planeta, es el Amazonas. Es equiparable en longitud casi al río Nilo, que tienen 6.000 y pico de metros de extensión. Y es un río que siempre está lleno, que siempre está lleno. Proporciona agua, es el quinto reservorio en lugar de importancia de agua dulce del planeta. Y le da vida a todo ese bosque tropical que es el Amazonas, que es el más grande que hay. Y el Amazonas es el principal motor de oxígeno. O sea que podemos respirar porque hay un río. Y vayan pensando hacia dónde dirijo mi introducción. Y cuando uno mira la Biblia, o por lo menos una de las noches me acosté y ahí entre que soñaba en esa somnolencia que uno tiene, Dios me recordaba ahí la visión de Ezequiel, hablando del río. Y dice que Dios le mostró una visión a Ezequiel, le dice, en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente, por debajo de la puerta del templo, y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro, por la puerta norte, y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua, y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar
pero demasiada para atravesarla a pie. ¿Saben? Me llevó a pensar que hay como etapas en las que uno se relaciona con ese río de Dios, con esa fuente de agua tan hermosa. Fíjense que primero dice que ese hombre lo llevó y lo hizo caminar hasta los tobillos y luego lo hizo caminar hasta las rodillas. Y saben, cuando uno lee alguna de las versiones de la Biblia, el título dice el río de las aguas salutíferas. Quiere decir que ese río trae salud. Entonces, hay una etapa de nuestra relación con Dios donde nos relacionamos con Él, con ese río, con esa fuente, donde quizá todavía tenemos control de nosotros mismos, pero nos acercamos a ese río. Tobillos, rodillas, quizá hasta la cintura, pero el control todavía lo tenemos nosotros. Y como las aguas son salutíferas, nos sanan de ciertas cosas. Cada vez que te acercás a Dios, Dios te sana. Y creo que está relacionado con esto que les decía yo al principio, de lo que Dios hablaba a mi corazón. Decirles que les quiero aliviar las cargas. Decirles que los quiero sanar. Me llevó a recordar cuando tenía 8 años. Y yo tuve 2 encuentros muy fuertes con Dios, muy fuertes. Pero el primero, mi encuentro fuerte con Dios fue cuando mis papás se separaron. Y ahí estaba mi corazón medio roto. Y yo no entendía demasiado. Lo único que entendía que estaba complicado. Con 8 años y la familia estaba difícil. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, bueno, anda a la habitación y orá, arrodillate y pedile a Dios que Él te sane, que Él te ayude. Y esa guía de mi mamá me acompañó por muchos años. Y recuerdo ese día en que fui, me arrodillé en la habitación, en la cama de 2 plazas que ellos tenían, y no voy a olvidar nunca esa oración, donde le dije, Señor, vos sos todo lo que yo necesito. 8 años tenía, vos sos todo lo que necesito. Y esa es el agua salutífera, ¿sabes? Dios es lo único, la única fuente, el único río que vos y yo necesitamos. ¿Sabes? No todos los ríos son iguales, no todas las fuentes son iguales. Hay ríos que son estacionales y otros que son perennes. Los ríos estacionales son aquellos que se larga un chaparrón, los ríos se llenan, desembocan el agua y después se desagotan y ya no hay más agua y ya no hay más vida. Hasta en el desierto pasa eso, se largan grandes tormentas donde de pronto hay todo un vergel porque llueve de golpe, ríos instantáneos que se llevan todo por delante y quizá a las 48 horas ya no hay nada. Ríos transitorios. No todos los ríos y no todas las fuentes son iguales. ¿Saben de dónde viene la palabra perenne? Perenne significa continuo e incesante. Es algo que continúa, que continúa, que continúa, que continúa. Y los ríos perennes son aquellos que son alimentados desde los niveles freáticos, o sea, desde el suelo. No desde una lluvia momentánea. El río que no cesa proviene de un manantial. Y ese manantial lo alimenta, y lo alimenta, y lo alimenta, y lo alimenta. Quiero decirte en esta mañana que Cristo es ese río perenne. Y si has intentado buscar en otros lados, iglesia, en logros personales, en cosas instantáneas, o en tu economía, o en un viaje, o en un ministerio, ese río se puede secar en cualquier momento porque es agüita que viene de arriba. Pero si vos vas a Cristo, ese río no se va a secar, no se va a secar jamás. Juan, miren esto.
se daba la conversación entre Jesús y una mujer samaritana frente a un pozo de agua, el pozo de Jacob. Y ahí la mujer le decía, ¿cómo vos siendo judío hablas con una samaritana? Porque no se acostumbraba en esa época, pero Cristo se acercó a ella con un propósito. Y en esa conversación Cristo le dice, vos tenés que beber de mi agua, yo soy la fuente. Y fíjense esto, en el versículo, en Juan 4:12, le dice la mujer a Dios, a Cristo, a Jesús, además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus animales? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua? Y en el versículo 13 dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. ¿Estamos bien, no? Bien. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Fíjense el contraste de las palabras. A mí me llamaba la atención, por eso las subrayé. El pronto versus el jamás. El pronto. Dice Dios, vas a tener sed si la fuente no soy yo. Pero si la fuente soy yo, jamás vas a tener sed. Entonces, esta mañana es un llamado a eso. Es un llamado a que no busques en otras fuentes lo que solo hay en el río de Dios. ¿Es esto posible? Quiero decirte, si hace un montón de años que venís a la iglesia, es posible que estés buscando en otras fuentes, porque quizá para los que están por primera vez o hace poco tiempo que están en la iglesia, por supuesto que al no vivir con Cristo, has vivido de otras fuentes y te vas acercando y vas experimentando a Jesús. Pero si hace un montón de años, como yo o como muchos de nosotros que tenemos religión, ¿es posible que tu fuente sea otra? Sí. Si nosotros confiamos en nuestros ministerios, si nosotros confiamos en lo material, en la casa, si nosotros confiamos en eso y no confiamos en Cristo, que es la verdadera fuente, pronto vamos a volver a tener sed. Pronto. Pasarán algunos años de la novedad, estamos re contentos, cumplimos 5 años, pasaron un montón de cosas, tenemos programas, por un lado se ve toda esta estructura, pero el otro día mirábamos todas las actividades que hay en la iglesia, cosas re lindas, hermosas, bases 1, bases 2, cosas que se van a ir comunicando y más, y Dios nos añade más y nos añade más. Pero Él es la fuente de todas esas cosas, Él es la fuente, no es el ministerio. Y la religión cansa. En mi predicación anterior lo dije y tengo la necesidad de decírtelo de nuevo. La religión cansa. Llega un momento que te va a dar sed. Te va a dar sed. Entonces, ¿en qué fuente has estado buscando esas otras respuestas? ¿En relaciones? ¿En qué? Que sea esta la mañana en que le puedas decir a Dios, Señor, yo te elijo a vos como única fuente de mi vida. Como segundo punto, quiero decirte que hay un trecho que recorrer hasta nadar en el río de Dios. Hay un trecho, paciencia. La obra de Dios lleva tiempo en las vidas. Y hay veces que nosotros es como que tendemos a bajar los brazos. Mira, te cuento algo re lindo que me pasó hace unos días atrás. Saben muchos que a mí me gusta el deporte, me gusta competir. Y fui a una competencia donde había que atravesar un río, o había que ir a lo largo de un río durante 22 kilómetros. Fueron 14 kilómetros a remo y 8 kilómetros a nado. En el río Tercero. Y ustedes por ahí dicen, el río Tercero no es muy lindo, hay ríos más lindos. No saben lo que es el río visto de adentro, no saben lo que es. Es hermoso, yo iba remando con las fuerzas que tenía, iba mirando y uno no lo aprecia desde la ruta, o porque acá el río Cuarto pasa cerca de la ruta, pero ves algunas plantas. De adentro se ve vida. Y cuando iba nadando, tú de vez en cuando sacaba, de vez en cuando no, cada 2 brazadas sacaba para respirar, no es que me la pasé media hora, sino que, y mirás así y veías plantas y se escuchaban pájaros.
y se veían cosas. Y tiene una correntada el río Tercero por partes, pero es hermosa, te lleva. Era un placer, era una abrazada tras otra y que te lleve el agua, y que te lleve el agua, y que te lleve el agua. Pero para llegar hasta ahí me recomendaron, vos tenés que nadar en el medio del río, me dijeron, porque ese es el lugar más rápido. No vayas por la orilla. Entonces agarré y hice caso y el remo lo agarré por el medio y dale. Entre un montón de competidores salí tercero del agua. Después me pasaron por encima con la bicicleta porque había que andar en bicicleta y no me daba ya. No sé. Y para llegar ahí al medio hubo que primero poner los tobillos y después caminar un poquito más y rodillas. Pero una vez que te zambullís en la corriente, te puedo asegurar que no podés volver atrás. No podés volver atrás. El río ahí va a 6, 7 kilómetros por hora. A nadie se le ocurriría volver para atrás. Y hay veces que nosotros tocamos el río de Dios y nos volvemos para atrás. Y gustamos un poquito de Él, porque Él nos perdona, porque Él nos alivia, pero nos volvemos y todavía no nadamos. Yo te animo en esta mañana a que te sumerjas al medio del río de Dios, al medio, que te dejes llevar, que dejes que la obra del Espíritu Santo sea hecha en tu vida. Yo declaro que va a ser así para nuestra iglesia, una iglesia gloriosa, donde la única fuente, donde la única corriente sea solamente y nada más que Cristo, nada más que Cristo. No lo iba a contar, pero lo conté a esto de la competencia. Miren, ¿saben? Cuando andamos ahí por los tobillos y por las rodillas, andamos buscando sanidad, andamos buscando respuesta, porque Dios sabe que la necesitamos. No te sientas mal por eso, porque muchas veces se dice, y venimos a la presencia de Dios cuando estamos llenos de problemas. Y obvio. Pensaba que hay un principio, y es que los padres, los que somos padres, lo primero que cubrimos de nuestros hijos son las necesidades más básicas que ellos tienen. Quizá vos todavía no sos papá, pero me van a entender los que son padres, ¿no? Vos los querés mandar a la escuela, querés que se eduquen, pero no querés que vayan desnudos. Los vestís en la medida de tus posibilidades, le comprás lo mejor que podés, les comprás la mochila. Y así en lo emocional también. Vos no largás a tus hijos por la vida así desprovistos. Los abrazás, los cuidás, les decís que los amás. Eso es lo que un padre hace por un hijo. Y este versículo ustedes lo conocen, pero vamos a repasarlo. Mirá lo que dice Mateo 7:11. ¿Estamos bien hasta acá? Mateo 7:11, miren lo que dice. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra? ¿O si le piden un pescado, le dan una serpiente? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Creo que dije, sí, está bien, 7:11. Debe estar ahí, ¿no? ¿De dónde aprendemos los padres a cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos? ¿De dónde lo aprendés? Lo aprendés de Dios, es un diseño de Dios. Y Él está interesado en eso, en cubrir tus necesidades más básicas. Y miren si no lo que pasó en un relato de Marcos 6. Marcos 6, 34. Acá se relata la alimentación de los 5.000 hombres, y ahí se da toda la situación en un contexto donde
donde Jesús había andado con los discípulos y dice que no tenían mucho tiempo ni para comer ni nada porque había mucha gente y se suben a una barca, pero de pronto viene una gran multitud y Jesús deja como todo lo que está haciendo, ¿no? La multitud venía a buscarlo porque sabían que hacía milagros, que hacía cosas maravillosas. Y dice, cuando Jesús salió de la barca, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de mí, tuvo y tiene compasión de vos. Mirá lo que dice Hebreos 4. Te voy a leer lo siguiente. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. Mientras ustedes oraban, ahí vino Juli Fay y me compartía esta parte de esta porción de la Biblia y yo le decía, mirá, es justamente uno de los pasajes que yo pensaba que Dios me había dado para leer. Y ella me decía algo en lo cual coincido. Si uno se queda solamente con esta parte hasta acá, se queda en cierta medida con condenación. ¿Por qué? Porque la espada de 2 filos, porque la palabra, porque la presencia del Espíritu Santo en tu vida te revela muchas veces que hay pecados. Si precisas sanidad, muchas veces es porque el pecado trae esa enfermedad a tu alma. Entonces el Espíritu Santo te lo revela y muchas veces nos quedamos ahí con esa condenación y no nos permitimos entrar un poco más en el río de Dios. Es como condenarte a vos mismo. E ignoramos que hay toda una gracia y toda una misericordia que la tenemos que aprovechar y urgente. Predicaba Matías días atrás que cuando nos vayamos a la presencia de Dios ya no va a haber tiempo para la gracia. Pero ahora sí, la gracia es un socorro para vos y para mí. Entonces sigue diciendo, miren qué interesante, sigue diciendo Hebreos, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Cuando más lo necesitamos. Las multitudes que estaban frente a Cristo necesitaban lo más básico, necesitaban comida, porque después cuenta que Cristo, cuando los despides después de enseñarles muchas cosas y después de darle comida espiritual, les cubre su necesidad más básica, que era el hambre. Los discípulos le dicen, bueno, los mandamos de vuelta para su casa, y Cristo le dice, no, de vuelta para su casa con el estómago vacío, no. Entonces hace un milagro, toma panes, unos pocos panes, toma unos pocos peces y empieza a partir. Y se empieza a multiplicar, y a multiplicar, y a multiplicar, y a multiplicar. Y 5.000 hombres, más sus mujeres, más sus hijos, son alimentados ese día. Y cuando uno sigue leyendo el relato, dice que comieron todo cuanto quisieron y sobró. Entonces la presencia de Dios, en la presencia de Dios, en este río perenne que yo te decía, hay suficiente para que comas de Él, para que comas de Él, y hay gracia, y hay gracia, y hay gracia, y hay gracia. No para que peques más, como decían algunos ahí, andaban diciendo, y Pablo los tiene que retar. No es que vas a pecar más porque hay gracia. No.
con lo que tenés vas a venir a la presencia de Dios y Él te va a sanar y vas a poder disfrutar de ese río tan hermoso. Entonces, hablando de las necesidades más básicas, yo en un ratito termino. Hablando de las necesidades más básicas, ¿saben? Llegó el otro día un librito a mis manos, un librito cristiano, de un psicólogo cristiano, y hablaba de las cosas que le afectan el alma a la gente por estos días. Y dice que hay excesos de pasado. El exceso de pasado es cuando la gente vive de rencores, vive no pudiendo perdonar a otros, vive no pudiendo perdonarse a sí mismo. Entonces caen en una depresión, que es una gran enfermedad del alma, ¿no? La Organización Mundial de la Salud estima que unas 100 millones de personas sufren de depresión fuerte alrededor del mundo, y es porque es un exceso de pasado. Y también ahí el librito, seguí leyendo, dice, ¿y saben qué? Hay mucho exceso de presente. Exceso de presente, ¿saben qué es? El estrés. Díganme, si no nos pasamos todo el día haciendo cosas, entramos, salimos, venimos, es como un exceso tenemos del presente. Y fíjense que en este milagro con la multitud, lo primero que hace Cristo con sus discípulos, les dice primero, no, hemos trabajado mucho, primero retirémonos un poco a un lugar descansado y tranquilo. Si vos estás muy, muy, muy agobiado por el presente, pagando cuentas, corriendo, nuestro consejo es, pará y empezá a descansar en Dios. Pará el exceso de presente. ¿Qué estás necesitando? Descanso en Dios, empezá a apartar tiempo con Él. Y tiempo de calidad. No importa si son 2 horas, pero encontrate con Cristo, que es la verdadera fuente, que es el verdadero río. Y dice por ahí exceso de futuro, las preocupaciones, decía, ¿no? Bueno, para todas esas cosas, Dios quiere hacer algo con vos. Pero ¿cuál es? Y con esto voy terminando. ¿Cuál es ese nivel en el cual nadamos? El nivel en el cual nadamos es aquel donde vivimos por encima de las pruebas, donde vivimos por encima de las necesidades. Yo ahí escribía, las pruebas no faltarán, la clave está en vivir por encima de ellas. Qué mala onda, ¿no? Todos sabemos que tenemos pruebas y que las vamos a seguir teniendo. Mala onda yo que, ¿no? Pero fíjense lo que dice Juan 16:33. A ver si dije bien. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, puede ser que estés enfermo, puede ser que tengas pruebas, puede ser que tengas dolores, pero cuando estás nadando en el río de Dios, empezás a vivir por encima de esas cosas. Y les puedo asegurar, yo tengo mucho por desarrollarme, por supuesto, como todos nosotros, en el camino de Cristo, pero a través de estos años que he vivido con Él, es inigualable estar aferrado de Él en los momentos más duros de la vida. Leí una frasecita que decía que las pruebas no siempre necesariamente son malas y que los vientos de cola no siempre necesariamente son buenos. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Para terminar, vamos a Mateo 11, 28 al 30. Un versículo tan conocido, pero yo quiero terminar con esto porque acá yo veo que hay, o creo que hay una clave para esto de nadar el río de Dios.
En el versículo 28 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Entonces, lo que hicimos hoy a la mañana, dejar esas pruebas y esas cargas en los pies de Cristo. Ahí tenemos el agua a las rodillas, a la cintura, y si queremos nos podemos volver y seguir con nuestra vida. Pero miren esto, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. Cambiar una carga por otra, la carga tuya, que llevarla solo es muy pesada, por la carga de Cristo, que es muy liviana. Dice también por ahí la palabra en 1 de Juan, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Entonces, cambiar tu carga por la de Cristo. Él te va a ayudar a llevar esa carga, y el secreto está en obedecerle, no solamente en descansar. Miren, escribí ahí que quienes solo quieren descansar se pierden. Quien solo viene a dejar las cargas a los pies de Cristo se pierde. Cuando uno sigue leyendo la alimentación de los 5.000, esos mismos que recibieron el milagro lo persiguieron al otro día a Jesús para que le hiciera más milagros. Pero cuando Jesús les dijo, ustedes se tienen que comprometer conmigo, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre, se fueron, no quisieron hacerlo. Entonces eso te demuestra que no te alcanza con vivir solamente de que Dios te alimente y te alimente y te alimente, sino que la etapa, el nivel más profundo, el nivel de nadar, es cuando empezás a obedecer a Dios. Yo con esto quiero ir terminando. Le pido, si quieren, a los músicos a ir pasando. Si en esta mañana no quedó claro algo, yo habré, entre comillas, fracasado en el mensaje que quería darles. El mensaje que yo quería darles es eso que escribí en el librito, en mi librito de anotaciones de las predicaciones en la semana. Decirles que les quiero aliviar las cargas. Si eso no te quedó claro, habré fracasado. Pero si te quedó claro, gloria a Dios. Vamos a recorrer un camino en este año glorioso en esta congregación. Van a pasar, y ya están pasando, cosas hermosas, pero no va a ser llevando nuestras propias cargas. Va a ser tomando el yugo de Cristo y obedeciéndole. Y ahí tu líder de grupo te va a ir guiando a entregar tu vida a Dios, a las cosas que Dios te pide, y vas a obedecer más y más y más y más. Y eso es nadar, no vas a poder volver para atrás.